Buenas noches, mijes, buenas noches, hermanos. Es una bendición estar aquí este martes de victoria, esta noche con ustedes y poder compartir de nuevo la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestros pastores, Iram y Lupita Durán, por darnos el honor de poder estar aquí y poder ser instrumento de Dios para esta noche. Vamos a orar para comenzar con este servicio, con ese mensaje que el Señor tiene para nosotros. Así que les invito a que cierren sus ojos y vamos a entregarle a Dios este momento. Señor y Padre Santo, gracias por este lugar, Padre. Gracias por este día que nos has permitido vivir. Un día más, Señor, en el cual vemos tus bondades, vemos tu protección, vemos tu cuidado. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes control de esta noche. Que tú tomes control, Padre, de cada palabra que va a salir de mi boca, Señor, y que sea palabra tuya para que nos hables el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo inunde cada hogar y que tu presencia esté ahí. Espíritu Santo, consuela, redarguye, exhorta, empodera a cada persona que está detrás de esa pantalla, de ese celular, escuchando y viendo esta transmisión. Te pedimos que hoy, Señor, será un día que va a cambiar, Padre, la historia de sus vidas. Un día donde su propósito, Señor, va a ser encendido, Padre Santo. Y declaramos que tú tomas el control de esta noche y que tú, Señor, tienes el lugar de honor. En el nombre de Cristo Jesús, te entregamos esta noche, Señor. Amén. Buenas noches y vamos a comenzar el tema de esta noche. Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. A nuestra generación nos está tocando vivir tiempos muy difíciles, donde se ha perdido un equilibrio de las cosas que podíamos hacer y que ahora ya no podemos. Lugares a donde podíamos ir libremente y ahorita ya no podemos hacerlo. Hay planes que teníamos y que quedaron pendientes o quedaron completamente cancelados. Han sido pospuestos y a lo mejor muchos podrán decir: esta situación nunca se había vivido en la historia del mundo. Nunca había pasado. Hemos estado viviendo un mundo que nos ha sorprendido con estos cambios y con estos problemas y esta crisis mundial que ha pasado. Pero la Biblia nos dice algo y acabamos de leerlo. No hay nada nuevo debajo del sol. Significa que las cosas que estamos viviendo y que están pasando y que nos han tocado vivir, sin embargo, sí nos han llevado a cambios, a vivir situaciones difíciles. Pero déjame decirte algo, no es la primera vez que ha pasado esto. Hay generaciones que les han tocado vivir cambios y situaciones difíciles que de un día para otro han cambiado la dirección y el rumbo de sus vidas. Han habido situaciones como guerras, pestes, desastres naturales, cambios de gobierno, cambios de ideologías que han llegado a afectar de manera sobrenatural y de manera natural la dirección de la vida de cada persona. Por ejemplo, les voy a dar algo que pasó hace muchos años. En 1961 hubo un acontecimiento que marcó mucho la historia, hoy sí que del mundo, porque fue algo que impactó mucho a todo el mundo, que han escuchado hablar del famoso muro de Berlín. Un muro que dividió
y porque en consecuencia de una guerra dividió el país de Alemania en dos partes. Y esa ciudad quedó marcada completamente y dividida por un muro. Estas dos partes divididas a través de dos ideologías y dos maneras de vivir. ¿Qué pasó? Hace muchos años, bueno, no tantos años, un poquito de años, nos tocó visitar Alemania con mi familia y pudimos ir a ver la parte de Berlín, donde estaba y todavía permanecían restos de lo que había sido el muro, que en 1989 fue derribado al fin, pero todavía permanecía una parte de lo que era como recordatorio a lo que ellos habían vivido. Y estábamos ahí en ese momento y podías ver claramente cómo de un día para otro cambió sus vidas. Se veían como en una casa fue construido el muro y, por ejemplo, si tú estabas en medio de la línea que se trazó para que ese muro fuera construido y tu casa estaba ahí, literalmente atravesaba las casas y veías como la mitad era la cocina de una casa y luego ya no había nada y como un cuarto había sido dividido. Y de esa manera se dividió toda la región y un día fue cuando se dijo, se cierra este muro y dice que muchas familias, muchas personas que iban a trabajar del lado norte, por ejemplo, y del lado sur, estoy diciendo unas cosas como aproximadas más o menos, quedaron atrapados del otro lado y otra familia quedó hoy sí que capturada del otro extremo de la ciudad. ¿Qué es lo que pasaba? Familias que no se volvieron a ver. Si mi papá, por ejemplo, vivía en el lado sur y yo estaba en el lado norte, nunca volví a verlo. O tal vez mucha gente ya era gente anciana que nunca volvió a ver a sus hijos, a su familia, papás que no vieron a sus nietos crecer, hermanos que no se volvieron a ver. Y fue una situación que cambió de una manera muy, muy especial. Hablábamos con el guía y nos explicaba que la separación del muro no solo afectó la economía y el desarrollo tecnológico de un área de Berlín y de Alemania, sino que también provocó un cambio a nivel social. Las personas empezaban a cambiar su mentalidad, llevándolos a abandonar sus sueños, sus ideales, muchos de ellos dejándose morir porque ya no tenían esperanza, ya no sentían que un futuro podría avanzar y se estaban conformando a solo sobrevivir y adaptándose a lo que les tocó vivir en esa temporada. Y así como el muro de Berlín, existe un sinnúmero de situaciones que tuvieron o tienen la capacidad de cambiar el rumbo de nuestras vidas, nuestra mentalidad, nuestros sueños, obligándonos a tomar decisiones que definan nuestra postura ante las circunstancias. Es por eso hoy que como cristianos, como gente que cree lo que es la palabra de Dios, esta palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre del Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es necesario que no solo la sepamos, es necesario que la vivamos, que la pongamos en práctica y que nos sirva como lo que es nuestra única regla de fe y práctica, que nos permitirá definir nuestra postura como hijos de Dios ante la situación que nos va a tocar enfrentar. Hoy por hoy, la sociedad está manejando un término que nos han bombardeado ahorita por todos los medios, por todas las redes sociales, por todos los medios impresos, internet, televisión, por toda la información nos están manejando un término, el cual nos están adoctrinando para poder vivir de esa manera. Me estoy refiriendo, y estoy seguro que todos lo han escuchado, el famoso nuevo normal. Vamos a vivir una nueva normalidad.
Y no solamente se nos está instruyendo esa nueva normalidad por lo que está sucediendo con el COVID-19, por los cuidados de sanitización o las normas sanitarias que tenemos que empezar a tomar o a vivir, sino que también está introduciéndose de una manera nueva de adaptación a un tipo de vida diferente. Presten mucha atención a esto. Una nueva normalidad dentro de la sociedad. No solo se está hablando a nivel de salud, sino también a un cambio de mentalidad. Y esta nueva normalidad dentro de la sociedad está afectando muchos aspectos de nuestra vida, que van en contra de nuestra educación, de nuestros valores, de nuestra identidad, van en contra de la familia, de los derechos individuales de los niños, van en contra de nuestra libertad de culto, de nuestros derechos como cristianos, obstaculizándonos para que los principios de Dios que Él ha establecido en su palabra no puedan ser hechos. Pero como decía al principio, no hay nada nuevo bajo el sol. No seremos los primeros ni los últimos en ser confrontados o cuestionados por nuestras creencias, por nuestros valores, por nuestros principios. La Escritura nos muestra una situación similar que vivieron unos hombres de Dios en Daniel capítulo 1. Durante el tiempo de cautividad del pueblo de Israel contra el pueblo de Babilonia, que hubo príncipes de Israel que fueron llevados cautivos, como lo fue Daniel, y hombres como Ananías, Misael y Azarías, hombres que estuvieron en una situación similar a lo que yo les estaba comentando hace un momento. Les invito a que abran sus Biblias en Daniel capítulo 1 del 3 al 9. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje del rey de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, así como todos los de Mijés. Y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Los caldeos era un pueblo de Babilonia conocido por ser hombres de ciencia, gente muy sabia y muy preparados. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel, presten mucha atención a esta parte, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y en el versículo 9 dice: y puso Dios. ¿Quién? Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Esta historia habla de unos varones de Dios que decidieron no contaminar su corazón ni contaminarse ellos con todo lo que había alrededor. Pero Dios puso gracia y favor
delante de ellos. Pero la historia no se queda ahí. En el segundo año del rey Nabucodonosor, el rey tiene un sueño en el cual lo perturba mucho y de tal manera que él realmente no se acordaba perfectamente de su sueño, pero amaneció o despertó con tal angustia en su corazón que empezó a llamar a todos los astrólogos, sabios y magos que habían en el reino de Babilonia, que quería que le interpretaran y que le dijeran cuál había sido ese sueño que le había causado tal inquietud. De tal manera que él manda llamar a esos sabios, se presenta y le dicen: quiero que me digan qué fue lo que soñé y qué significa ese sueño. Los sabios y todos se conmocionaron y dijeron: no puede ser posible, rey, por favor, díganos qué soñó y nosotros le damos la interpretación de los sueños. Pero esto no sucedía así. Él decía: no, yo quiero que me digan qué soñé y además interpreten ese sueño. Y ellos decían: esto es imposible, no podemos hacerlo, ni el mayor de todos los dioses podría revelarnos esto. Y bueno, empezaron a tener esa conmoción porque nadie podía darle esa respuesta. El rey Nabucodonosor, enfurecido, hace un edicto en el cual manda matar a todos los sabios y a todos los magos y los intérpretes que habían en Babilonia. Y en ese momento esa noticia incluía a Daniel y a esos 3 jóvenes que estaban con él. Daniel escucha esa noticia y él se pone en oración y empieza a clamar a Dios y a pedirle que Dios le revelara ese sueño. Para hacerles más corta la historia, Daniel pide presentarse delante del rey. Dios, en su infinita misericordia y su poder sobrenatural, se manifiesta y obra a través de Daniel y le da la interpretación y le da el sueño al rey de lo que él había estado soñando. El rey queda feliz, queda sorprendido de ver cómo Daniel había sido usado y el poder que corría a través de él. Así que él halla gracia delante del rey Nabucodonosor y el rey lo pone como jefe en gobernador de las provincias de Babilonia, como jefe supremo de los sabios de Babilonia, y a Sadrach, Mesach y Abednego los coloca como unos administradores de negocios y lograron pertenecer a la corte real. Ahí podemos ver cómo en los tiempos de adversidad el ser parte del pueblo de Dios nos ayuda a salir adelante. Pudieron sobresalir y mantenerse con vida. Pero ¿saben qué? Las cosas no quedaron ahí. Hubo un momento donde se puso a prueba las convicciones de estos muchachos, su integridad e inclusive se puso a prueba su propia vida. Muchas ocasiones van a pasar que nosotros vamos a tener que enfrentar y definir una posición de quiénes somos en Dios. Quiénes somos y para qué Dios nos ha mandado. Estos jóvenes estuvieron rodeados de mucha gente que estuvo allegada al rey, que pudo ver y que vieron en ellos algo diferente que no había en el resto de los demás. Eso desató envidia, coraje, desató enojo, ira y una lucha campal por querer destruirlos. ¿Y saben qué? El enemigo empezó a crear un plan de tal manera que convencieron al rey y el rey levanta una estatua de oro con su imagen para que ellos empezaron a adorar y lanzan un edicto para que todo el pueblo de Babilonia, cuando las trompetas sonaran, la gente se inclinara y se arrodillara y adorara al rey. El rey, dejándose manipular por estas personas alrededor de él, se les llega la noticia que habían 3 jóvenes que no querían
hacer o no querían obedecer las órdenes que él había mandado. De tal manera que los manda a llamar. Y en el capítulo de Daniel 3, en el versículo 17 y 18, quiero que lo lean. Se los iba a contar, pero hay algo muy especial en esto y quiero que lo lean. Daniel 3, 17 y 18. Ellos, al presentarse delante del rey, empiezan a decirle estas palabras a él y dicen: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, porque ellos habían sido que si ellos no se inclinaban delante de esa estatua o no obedecían al rey, iban a ser echados vivos dentro de un horno de fuego. Y ellos se presentan y en el capítulo 17 dicen: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero esta parte dice: y si no, sépase, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes mostraron en un momento de adversidad, en un momento de tempestad, en un momento donde todo estaba en contra de ellos, mostraron la más completa fidelidad a su rey, a su Dios, al quien ellos verdaderamente servían y por el cual ellos se habían comprometido. Y dijeron: nosotros no nos vamos a inclinar, porque sabemos quién es nuestro Dios y sabemos quién Él nos puede liberar. Y si aún Él no lo hiciese, yo no me voy a inclinar ante Él. Obviamente eso aumentó la furia del rey, y en ese momento mandó calentar el horno 7 veces más de lo que ya estaba. Mandó a que ataran a estos 3 jóvenes, Ananías, Misael, Azarías, o como les habían puesto, que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Pero en el versículo 23 dice algo muy importante que quiero que lean. Dice: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron. Quiero que se fijen en esta palabra: cayeron atados dentro del horno ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. 4 varones, ¿cómo? Sueltos. Cuando ellos entraron, ellos estaban atados. Y cuando ellos estaban dentro del horno de fuego, el rey dijo: yo veo a 4 varones sueltos. Dios me ha dado una palabra para ti esta noche. Estos jóvenes estaban en el momento entre la vida y la muerte, y ellos decidieron apostar por Dios, serles fieles a Él, a pesar de lo que corría todo a su alrededor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te ofrece el mundo? El reino de Babilonia es lo que el mundo nos está ofreciendo. El horno de fuego es a donde te quiere llevar. El mundo nos mantiene atados y nos quiere tener atados. Y esa es la manera en la que aparentemente nos da una libertad falsa a través de todo lo que está alrededor. Y esa es una palabra que tengo de Dios para ti. Esa atadura es una atadura puesta por el mundo. Pero aunque tú entres a ese horno de fuego, si tú has decidido servirle al Dios de reyes, al Rey de reyes, al Señor de señores, a ese Dios que puede sacarte de ese horno de fuego. ¿Y saben qué? Él va a estar contigo en cada momento, en cada situación, porque tú apostaste
serle fiel a ese Dios que te sostiene, que te levanta, que te apoya en esas situaciones. Y a pesar de lo que esté alrededor, que aparentemente sea muerte, Él te va a dar vida en medio de esa muerte. ¿Y sabes qué? Ellos entraron atados. Y cuando el rey los vio adentro, ellos estaban sueltos, caminando libremente. ¿Y saben qué? No estaban solos. Dios nunca te va a dejar solo en medio del horno de fuego. Si tú has estado con Él, Él va a estar contigo siempre. Si tú has decidido comprometerte con Él, Él se compromete contigo y va a ir hasta lo último para protegerte, para cuidarte, para preservar tu vida. Y como dijeron esos varones, y aun si Él no lo hiciese, tú sigues siendo Dios. Y Él va a estar contigo. Y Él va a estar contigo hasta lo último. ¿Y sabes qué? Aún en medio del horno, aún en medio de la cautividad, tú vas a estar libre. Porque Él está contigo. Así que amarra estas palabras a tu corazón. Y sea lo que sea, venga lo que venga, dile: Señor, yo estoy contigo. Porque tú desatas mis manos, porque tú me das libertad y tú me das vida aún en medio del horno de fuego. Amén. Cuando Dios me dio este mensaje, quiero que sepas que yo tenía planeado otro mensaje diferente. Pero Dios me estaba mostrando que en este momento necesitamos que se levante una generación transformada y no conformada a este mundo. Porque los tiempos que vienen son tiempos de guerra. Y no me estoy refiriendo a una guerra entre países, a una guerra terrenal. Nos estamos refiriendo a una guerra espiritual. Es una guerra en la cual el enemigo nos ha declarado de una manera tan sutil pero tan poderosa que se ha metido a través de todo lo que está a nuestro alrededor. Es una guerra que va en contra del pueblo de Dios, en contra de sus principios, de sus valores, de las creencias que tenemos nosotros como cristianos. Así que como lo que vimos con Daniel, con Ananías, Misael y Azarías. Como les decía al principio, no hay nada nuevo bajo el sol. Las historias se repiten y ahora es nuestro turno, es nuestro lugar el que se necesita mover con la presencia de los hijos de Dios. Es momento que ahora nosotros como hijos nos levantemos y mostremos el nombre de Dios en alto a esta generación. Así como esos jóvenes salieron librados del horno del fuego. ¿Y qué fue lo que provocó? Que el rey Nabucodonosor en ese momento dijera: quiero que todos adoren al rey de estos jóvenes. Quiero que todos se rindan al rey de estos jóvenes. Porque Él es el único rey todopoderoso. Y es lo mismo que tiene que pasar en esta generación. Es lo mismo que tiene que pasar con nosotros. Se tienen que levantar jóvenes, se tienen que levantar varones, mujeres, niños, ancianos que proclamen el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A pesar de todos los esfuerzos de los enemigos que trataron de contaminar a estos muchachos, a pesar de todos los esfuerzos que tuvieron para corromperlos, para conformar su manera de vivir a la manera que había en esa época, no lo lograron. Ellos se levantaron por una generación y se levantaron en el nombre de Jesús para poner el nombre de Dios en alto. Dios me habló acerca muy fuerte de todos los esfuerzos que el enemigo ha querido formar en contra de la generación de la que estamos viviendo y la que viene ahora. Y él lo que quiere, la estrategia que está utilizando es robar la identidad de los hijos. Quiere robarte ese propósito que Dios ha depositado en ti. Pero hay una estrategia que debemos de emplear,
que también se las voy a dar esta noche. Y yo sé que viene de parte de Dios. Así que ponte muy atento, porque este mensaje ha sido un mensaje enviado por Dios para prepararnos para esta temporada. Así que, Mijés, escucha la palabra de Dios. Y yo sé que el Señor te va a equipar de una manera sobrenatural. La Escritura de Dios nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Como nunca, el ataque del enemigo ha estado dirigido a la identidad de los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque una persona sin identidad es una persona sin propósito, sin objetivos, sin dirección. Y sin dirección, el pueblo perece. Es por eso que tenemos que cuidar mucho esa identidad que tenemos los hijos de Dios. La identidad que Él nos ha dado. Esa identidad que costó precio de sangre para poder ser llamados hijos de Dios. Una estrategia que utilizaba el pueblo de Babilonia para arrancar esa identidad que ellos tenían de sus pueblos, para una señal de esclavitud o de sometimiento, era cambiarles los nombres a los prisioneros. En pocas palabras, era robarles esa identidad que ellos traían. Por ejemplo, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez o Dios es mi justicia. Pero ellos le pusieron como nombre Belsasar, que significaba príncipe de Bel, que era una deidad babilónica. Ananías significa regalo de Dios, pero le pusieron como nombre Sadrach, que significa mandato de Acú, Dios de la luna. Les querían cambiar y conformar la imagen completamente al opuesto que Dios había puesto para ellos. Misael significa quién es lo que Dios es. Wow, imagínense ese nombre. ¿Quién es lo que Dios es? Significaba que era el portador de lo que Dios era. Su nombre era la muestra de todo lo que el Señor era. Y le pusieron Mesac, que significa quien como Acú, Dios de la luna. Azarías significa a quien Dios ayuda, mostrando la provisión de Dios, mostrando que nuestro Dios es un Dios que salva. Y lo renombraron Abed-Nego, que significa siervo de Nebo, Dios de la ciencia y la literatura. Sus nombres hablaban de nuestro Dios. Sus nombres hablaban de las proezas que Dios hace. Hablaban de la grandeza de quién es Él. Y lo que quisieron hacer era cambiar esa identidad y ese propósito que ellos portaban. Lo primero que hicieron fue cambiarles esos nombres para querer arrebatarles y conformarlos a como ellos eran, quitándoles o tratando de quitar el propósito que el Señor había establecido para cada una de sus vidas. Sus enemigos no lo lograron. ¿Saben por qué? Porque ellos comprendieron el tiempo en el cual estaban viviendo. Dice la palabra: y no os conforméis a este siglo. Ellos decidieron no conformarse al tiempo que estaban viviendo. Ellos decidieron no cambiar su manera de ser, su mentalidad,
a la temporada que estaban viviendo. Un siglo es una temporada, es un tiempo que habla de un momento en el cual nosotros estemos viviendo. Ellos decidieron no conformarse a lo que vivían o a lo que les rodeaba. Ellos decidieron ser transformados por Dios y ser empoderados por Dios y mostrarles a esa generación quién era su Dios. Lo que provocó que esa generación pueda ver la manifestación gloriosa de Dios fue el corazón de 3 jóvenes comprometidos a no ser conformados, sino transformados por Dios. Hoy en esta noche, yo te vengo a dar una palabra y quiero que estés muy atento. Dios te ha puesto un nombre. Dios te ha dado un nombre y juntamente con Él te ha dado un propósito. El enemigo va a querer arrebatarlo de ti, va a querer robarlo y va a querer apartarte del camino que Dios ha trazado. Este siglo y este tiempo que vivimos ha sido un tiempo muy corrompido. Ha sido un momento en cual el Satanás ha tomado lugar y ha tomado posesión de muchas cosas. Pero de algo no va a poder tomar lugar. Y ese es de tu corazón y de tu mente, de tu llamado y de tu propósito. Es por eso que hoy te tienes que levantar en el nombre de Jesús. Y yo declaro esa palabra para ti, que no va a haber nada ni nadie que te conmueva, que te mueva o que te quiera desviar del propósito que Dios tiene para ti, para tu casa y para tu familia. Hoy se levantan hombres y mujeres que van a ser hombres y mujeres transformadas por Dios y no conformadas a este mundo. En el nombre de Jesús, yo declaro que Dios va a estar contigo en medio de la adversidad. Te va a sacar a través de ese horno de fuego, no importando lo que pase, siempre y cuando tú no te inclines ante esos ídolos que el enemigo está levantando. Esos ídolos como ideologías, como tendencias, como influencias, todo lo que el mundo está poniendo en este momento, que son esos reyes o ídolos de oro que habían en Babilonia, ahora están siendo esos ídolos en este siglo, en esta temporada. Pero el Señor te ha dado todo el poder y toda la autoridad para que tú te levantes en el nombre de Jesús y pelees a favor de los hijos de Dios. Así que abraza esa palabra, recíbela. Una palabra profética se puede lanzar, pero si tú no estás preparado para recibirla o la abrazas a tu corazón y la pones en marcha, de nada va a servir. Así que en ese momento yo declaro que cada palabra que se ha sido desatada en este momento es recibida, arrebatada y atesorada en el nombre de Jesús. Amén. En Hebreos 11 hay una lista larga de los héroes de la fe. Hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, que mencionan también algunos profetas que yo estoy segura que estarían: Elías, Daniel, inclusive estos jóvenes que estuvieron en el horno de fuego. Hombres que en el momento de prueba, en el momento de crisis, fueron separados como hombres de fe de esos hombres de los que no lo son. Pudieron demostrar que eran hombres con identidad y que habían sido tocados por Dios, y que lo que logró en ellos fueron ser hombres transformados a Dios y no conformados a ese siglo. Nada nuevo hay bajo el sol. Los tiempos vuelven a repetirse. Y este es un tiempo de crisis que está separando a los hombres y mujeres de fe de los que no lo son. Es una palabra muy fuerte y es una palabra muy, muy dura. Pero ¿sabes qué? Si tú eres un hijo de Dios, siéntete orgulloso
Siéntete feliz, prepárate, equípate, porque hoy te toca a ti. Siempre hemos hablado de esos héroes de la fe. Siempre hemos hablado de las historias magníficas que tiene la palabra de Dios, de esos tiempos de la Biblia. Pero ¿saben qué? Las historias se siguen escribiendo. Y ahora nos toca a nosotros levantarnos y seguir escribiendo lo que nuestro Dios Todopoderoso puede hacer para esta generación y las que vienen. Levántate, permanece de pie, aún en medio de la tempestad. Y estate dispuesto a transmitir estas enseñanzas a las siguientes generaciones. Yo tengo 2 hijos que son una bendición de Dios, que es un privilegio tanto para mí como para su papá. Han sido esa hermosa heredad que Dios nos ha dado. Pero es nuestra responsabilidad el instruirlos, guiarlos, protegerlos y hablarles de ese Dios que sostuvo a Moisés, que sostuvo a Noé, que sostuvo a David y que sigue sosteniendo a sus padres y a esta generación. Este mundo quiere atacarnos a esta generación y a las siguientes generaciones. El enemigo quiere robar su identidad, quiere robar sus corazones. ¿Y sabes qué? No solo la vida de mis hijos, también la vida de los tuyos y de toda esa generación. Acá no estoy hablando si son padres o no padres, si tienen hijos o no hijos. Te estoy hablando como hijo de Dios. Tienes una responsabilidad de transmitir esa palabra, de ser ese ejemplo para esta generación, de esos hombres que no se corrompen, de esas mujeres íntegras, de hombres de fe que pelean por sus principios, por sus valores. Debemos vivir una genuina relación con Dios, donde ellos puedan ver y experimentar a un Dios real, que produzca en ellos el deseo de buscarlo. Si ellos no ven en nosotros esa pasión y ese fuego que arde por ese Dios, por nuestro Dios, ¿cómo quieres que en ellos arde esa llama? Dice un dicho en el mundo que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Pueden decirte muchas cosas y puedes hablar de muchas maneras y tu boca se puede llenar de las palabras de Dios. Pero ¿qué estás viviendo? ¿Qué están viendo tus hijos? Jóvenes, ¿qué están viendo otros jóvenes en ti? ¿Te estás parando con tus principios? ¿De lo que hablas? Yo voy a mi GES, yo canto en la alabanza, yo soy de multimedia o soy de Igle Kids. Pero ¿qué están viendo en ti? Un varón íntegro, una mujer íntegra, de principios, que hablen la palabra de Dios y que viven la palabra de Dios. Dios nos está confrontando hoy para lo que viene mañana. Dios nos quiere preparar hoy para lo que viene mañana. ¿Y sabes qué? Dios te ha dado el poder, la autoridad, el poder sobrenatural está sobre ti. Pero es tu responsabilidad usarlo. Es tu responsabilidad pararte y hablar esas palabras. ¿Y sabes qué? En Hebreos 11 habla de esos hombres de fe. Y dice, por la fe de Noé sucedieron estas cosas. Por la fe de Moisés sucedieron estas cosas. Yo estoy aquí por la fe de Irán. Por la fe de un hombre y una mujer que le han creído a Dios,
que han apostado su vida por Él. Yo he visto la mano de Dios sobre ellos en momentos de tempestad, en momentos de tormenta, en momentos de bonanza, en momentos de abundancia, en momentos de escasez. Pero siempre he visto la mano de Dios sobre ellos. Por la fe de Irán, por la fe de Lupita, es que yo estoy aquí hoy. Y ahora yo quiero que mis hijos digan: por la fe de Israel, por la fe de Daniela, por esa fe se van a levantar Elías, Emilio y las generaciones que vengan. Pero es mi responsabilidad mostrarles esa pasión y ese amor por Dios, para que esa misma llama que arde en mí, que se despertó por ver a mi generación, a mis padres, amar a Dios de esa manera, ellos amen a Dios de la manera que yo lo hago y más. Tienen que vernos a nosotros. Ustedes tienen que ser impacto para esta generación. Te voy a compartir una historia que ha impactado nuestro corazón, y estas palabras que les estoy hablando es porque lo hemos estado viviendo. Elías, mi hijo, es fanático de los superhéroes, ama a los superhéroes, ama a los Avengers, ama a la Liga de la Justicia, ni siquiera sabe que son como contrarios, pero él los ama a todos. Adora a todo personaje que tenga poderes, capas, que vuele, que tenga armas, que peleen, que sean fuertes. Y nosotros, al ver esa pasión que él tenía por eso, empezamos a canalizarla de una manera en la cual él se empieza a apasionar. Si Spider-Man, que no existe, o Hulk, que no existe, lo sorprendía por esa fuerza que tiene o por lo que pueden hacer, dijimos: ¿cuánto más le va a sorprender esos héroes que existieron y que son reales? Así que nos dimos a la tarea de empezar a hablarle y a formarlo, y estar ahorita aprovechando en este tiempo de confinamiento, de estarle día y noche platicando y contándoles historias y presentándole a héroes reales, los héroes de la Biblia, los héroes de la palabra de Dios. ¿Y saben qué produjo en él? Una pasión por leer la palabra de Dios, que ni siquiera lee porque todavía no sabe leer, pero es día y noche estar: mami, por favor, ¿me puedes leer su Biblia? Esta es la Biblia de mi hijo, y lo traje. Y lee y pasa las hojas y las hojas y me dice: ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Y qué hizo? Y es un hambre y una sed de conocer de esos superpoderes y de saber que esos superpoderes que esos héroes tenían son reales. Y me decía: mamá, ¿fue real? ¿Sí existió? Sí, Elías. Ya pasamos por todos los personajes, todos los días actúa. Ya actuó por Jonás, ya actuó de Moisés, ya actuó de Saqueo, ya actuó de muchísimos personajes que ya hemos visto. Y ahorita su favorito es David. Y todos los días juega y empieza a hablar y quiere que le leamos. Y decía: mami, léeme mucho la Biblia. Y se levanta y en la noche nos las trae y dice: es que Dios quiere que yo lea la Biblia. Y es algo que se ha encendido en él de una manera impresionante. Pero algo que nos sorprendió mucho es que estábamos jugando un día por octava vez, porque ese niño no se cansa, nos pone a actuar a todos. Cuando vamos a casa de sus abuelos, pone a actuar a mi papá de Moisés, y luego de Jonás, y luego él es la ballena, y tú eres el mar y los marineros. Bueno, de todo. El león, cuando Daniel cae en el foso de los leones, y nos pone personajes, a mí, a su tía, a todos. Y
Y algo que nos llamó mucho la atención, que un día estábamos en la sala de nuestra casa y Israel ya por 8ª vez había jugado de David. Y Elías era David y Israel era Goliat. Ya le habían cortado la cabeza como 8 veces. Israel ya estaba cansado. Y en ese momento se cae, porque tiene que ser la actuación completa. Gira la onda, sale la piedra, se derriba el gigante, cae al piso y le corta la cabeza. Se lo sabe todo, hasta con las palabras como las decía David y así. Y en ese momento cae, Israel dice: hijo, ya me cansé, ya no tengo más fuerzas. Y en ese momento algo pasó, que de la palabra de Elías, de un niño de 4 años, dijo: papi, no te canses. Recuerda que Dios es el que te da las fuerzas para seguir luchando. Ay, hermanos, lo dijo con tanta naturalidad. Lo dijo de una manera que le salió tan nata, que Israel y yo nos volteamos a ver y dijimos: si él pudiera comprender lo que dentro de él se está depositando y se está formando, yo sé que mayores cosas que esas hará Dios en él. Y Dios hará con él. Mi hijo ya sabe que de Dios vienen las fuerzas. Y yo sé que cualquier cosa que él enfrente, él sabrá que Dios tiene las fuerzas para que él pueda seguir luchando. ¿Qué es lo que tú estás depositando? ¿Qué es lo que has estado depositando en esta generación? Es nuestra responsabilidad guiarlos. Es nuestra responsabilidad impartirles esto. Pero ¿cómo hacerlo? El Espíritu de Dios me habló diciendo: esta generación tiene un corazón endurecido. Ha sido expuesto a tanta maldad y a las palabras no son suficientes. Esas palabras ya no son suficientes para hacer volver su corazón. Por eso es necesario que haya una demostración de mi poder. Yo quiero manifestarme así como lo hice con aquellos hombres en el horno de fuego. Yo quiero manifestarme así como lo hice con Moisés en medio del mar. Yo quiero manifestarme así como lo hice con Daniel en medio del foso de los leones. Yo quiero manifestarme así como cuando un joven derrotó a ese gigante. Pero si esta generación no es transformada, no voy a poder hacerlo. Todos y cada uno de los héroes de la fe fueron hombres que, conociendo quiénes eran, es decir, comprendiendo su identidad, decidieron no corromperse. Decidieron vivir en santidad. Decidieron buscar a Dios por sobre todas las cosas. Y esto provocó que la gloria de Jehová descendiera sobre ellos y Él los respaldara con señales, milagros y prodigios. Dios está dispuesto a respaldarte, pero tienes que comprometerte, tienes que santificarte, tienes que buscarlo de todo corazón y Él te va a respaldar. El mundo hoy necesita muestras de su poder sobrenatural para que puedan creer. Y Dios te quiere usar a ti.
Levántate hoy. Levántate hoy. Porque hoy Dios te va a hacer resplandecer como el Hijo de Dios Todopoderoso que eres. Es tiempo que se levante una nueva generación. Una generación transformada por Dios y no conformada a este mundo. Levántate, levántate, dice el Señor. Levántate en el nombre de Jesús. En este momento, yo quiero hacer una invitación para esas personas que están ahí, que has escuchado este mensaje. Ese Dios Todopoderoso es un Dios que trae salvación, que va a quitar toda angustia, toda desesperanza en tu vida y te trae un regalo que es la vida eterna. Si tú quieres recibirlo hoy como tu Señor y tu Salvador, solo repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres en mí. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, Señor, que tú estés conmigo todos los días de mi vida. Te entrego mi vida y recibo el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Si tú acabas de recibir a Cristo, en este momento van a aparecer en los comentarios un link donde tú vas a poder poner tus datos para dar ese seguimiento en tu vida cristiana. Pero no me quiero ir hoy sin hacer un segundo llamado a los hombres y mujeres de fe de esta generación. Hombres y mujeres de fe. Este es el momento para que tú definas quién eres en el Señor. Este es el momento para que tú tomes posición de quién eres en Cristo. Este es el tiempo en el cual se van a definir quiénes son y quiénes no son los verdaderos hijos de Dios. Porque son tiempos de fe, de prueba, donde los milagros de Dios van a empezar a suceder de manera sobrenatural. Dios necesita instrumentos, Dios te necesita a ti, pero tienes que levantarte, tienes que tomar posición, tienes que tomar lugar. Santifícate, conságrate y no te conformes a lo que este mundo te da, porque mayores cosas harán, dice el Señor. Y si tú quieres ser parte de esta generación, hoy te digo en el nombre de Jesús, levántate, 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 sé transformado y no conformado. En el nombre de Jesús, adora en este momento y dile: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. Díselo y alábalo en el nombre de Jesús. Eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. En las naciones sin temor brillarás, levántate. Gracias, Espíritu Santo. Gracias,
Gracias, Señor, porque estás levantando una nueva generación. Porque los héroes de la fe, Señor, se siguen escribiendo. Porque tu palabra, Señor, se sigue escribiendo. Y nosotros seremos parte de esa historia, Señor. Gracias porque estás con nosotros, porque sigues con nosotros y seguirás con nosotros. Yo declaro que esa palabra queda sellada para ti, para tu casa, para tus hijos y para todas tus generaciones. En el nombre de Jesús, te bendigo, mi Jes, te bendigo y que Dios esté contigo todos los días. En el nombre de Cristo, gracias. Nos despedimos. Amén. Hasta luego. Que Dios les bendiga.